Muy buenas tardes, amados hermanos. Quien les habla, el hermano Aristides Fuentes, en una edición del programa del ministerio El Blanco es Cristo. Sabemos que tenemos una misión que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Cristo viene pronto y el blanco es Cristo. Esto quiere decir esperar la venida de Cristo andando como Él anduvo, imitando su carácter, trabajando para el Señor. Hemos hablado de eso, de dar en el blanco, que es imitar a Cristo. No es un solo Cristo, no es un solo Jesús lo que estamos predicando acá. Estamos predicando tanto la doctrina de un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿qué de errar el blanco en los regenerados, en los hijos de Dios? Eso vamos a hablar en el sermón de hoy, que se encuentra en Santiago 5, capítulo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En la guía del Señor les presento este sermón, amados hermanos. Y el tema es el pecado como errar el blanco en los regenerados, hijos de Dios. El pecado como errar el blanco se describe por la palabra hebrea chatad y su equivalente en griego armatía, que se funda dicha palabra en el concepto de arrojar, lanzar, tirar al blanco. Y simplemente quiere decir errar el blanco, que es la metáfora tras la palabra, es decir, se asemeja el pecado como errar el blanco. Errar el blanco para los hijos de Dios regenerados se entiende como cualquier pensamiento, palabra o acción que no dan en la norma de santidad y perfección de Dios, es decir, que no es conforme a su carácter expresado en Cristo. Por lo que errar el blanco es no andar conforme al carácter de Cristo. Cuando hablamos de en santidad, lo que se quiere decir es apartado del mal como Dios es apartado del mal. Y en su perfección, la perfección de Dios, como dice Lucas 6:36, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Efesios 4:32 y Efesios 5:1, que dice, andad antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo esto da que todo hijo de Dios puede dar en el blanco, que es imitar a Cristo y aún a Dios Padre en Cristo. Y puede errar el blanco al no andar conforme Cristo anduvo. Primera de Juan 2:6. Lo que Santiago dice en el capítulo 5:19, y describiéndolo como extraviarse de la verdad, es decir, de las enseñanzas y carácter, conducta de Cristo, quien es la verdad. Como dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ante la realidad de que todo hijo de Dios puede errar el blanco, que es Cristo, es necesario que sus hermanos sepan qué hacer cuando algún hermano ha errado el blanco. En tal sentido, quiero hablarles de 4 acciones que todo hijo de Dios puede hacer cuando algún hermano ha errado el blanco. Primero, cuando un hermano ha errado el blanco, primero hay que entender qué significa errar el blanco. Significa, según el pasaje, extraviarse de la verdad. Anda en el error de su camino. Un pecador es el que yerra el blanco. Hablado por la palabra aquí, armatolón, que es ese blanco que es Cristo, que Cristo es la verdad.
siendo que Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El pecador se ha extraviado de la verdad. La frase indica que él mismo lo ha hecho, no que otro lo ha engañado. Sí, se ha extraviado de la verdad, de la doctrina y la conducta de Cristo. Ha errado el blanco al no imitar el carácter de Cristo. Ha errado el blanco, Cristo, quien es el camino al Padre, para seguir por el error de su camino. Cuando dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, está usando una metáfora, figura retórica esta, con la que se caracteriza a Jesús con lo que es propio de un camino, siendo que un camino conduce a un lugar, Jesús cual camino conduce al Padre, indicando esto que el proceder o conducta de Jesús conduce al Padre, por lo que quien anda en la conducta de Jesús muestra que es salvo por gracia, no por obras, y va al Padre. Este hermano anda en el error de su camino, lo que quiere decir que anda en una conducta que no es acorde al carácter de Cristo. Entonces, esa es esa primera acción. Primero hay que entender qué significa errar el blanco. La siguiente es, cuando un hermano ha errado el blanco, segundo hay que identificar al hermano. Hay que estar entendido que Santiago está hablando cosas entre creyentes en Cristo. No se trata de inconversos. Por lo tanto, es necesario identificar al hermano que anda desordenadamente en sus costumbres y no según Cristo. Por lo que Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Y te puedes ver, puede ocurrir que hasta toda una iglesia ande errando el blanco, porque es conforme a la conducta de Cristo. Es amando como Cristo amó, perdonando como Cristo perdonó. En tercero, cuando un hermano ha errado el blanco, tercero, hay que buscar hacerle volver. Primero, entender qué significa errar el blanco. Segundo, identificar al hermano, pero también hay que buscar hacerle volver. Hay que hacer volver lo que no hace referencia a la conversión de un inconverso, al errador del blanco, el pecador, del error, de un abandono del camino que es Cristo, en cuanto a su carácter. Pablo a los Colosenses, ya en el capítulo 2, versículo 8, dice, Pablo les advierte a los hermanos de Colosa a que no se dejen engañar. Tengan cuidado, dice, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Como se puede detallar, es a través de advertencias, exhortaciones y otras maneras como se puede hacer volver al hermano que ha errado el blanco. Con oraciones, intercesión por él, se puede hacer volver a ese hermano. Entonces, hemos entendido qué significa errar el blanco. Hemos identificado al hermano. Hemos buscado hacerle volver. Y cuando un hermano ha errado el blanco, cuarto, el que le hace volver debe saber lo que logra. Primero debe saber que logra salvar un alma de muerte. Salvó a un extraviado de la verdad de la muerte física, ya que el Hijo de Dios no participa de la muerte espiritual. Esta muerte física es bajo la acción de la disciplina de Dios, como aparece en 1 Corintios 11:30. Debe saber que logra cubrir multitud de pecados. Cubrirá, es decir, será usado por Dios para traer al pecador al arrepentimiento, para ser perdonado por Dios. Cubrirá multitud de pecados. Es interesante. Hermanos, existe el errar el blanco en los no regenerados, pero además existe el errar el blanco en los regenerados, en los hijos de Dios, por lo cual es necesario saber qué hacer cuando un hermano ha errado el blanco, de poner en práctica las enseñanzas del Maestro
Jesús. En este sermón les he presentado 4 cosas que pueden hacer cuando un hermano ha errado el blanco. Entender, en primer lugar, qué significa errar el blanco. Segundo, identificar al hermano. Tercero, buscar hacerle volver. Y cuarto, saber lo que se ha logrado. Todo esto tiene el propósito de prepararnos para la acción de salvar de la muerte a un hermano errador del blanco y cubrir multitud de sus pecados. Es interesante porque esta obra tenemos que hacerla y el propósito del blanco es Cristo, demostrar también que podemos errar el blanco. Y por eso les animo a que se suscriban a mi canal de YouTube, @Ministerio El Blanco es Cristo, y puedan dar a través de este video a suscribirse, y también denle a la campana y a la acción me gusta para que puedan cooperar con el ministerio para que siga expandiéndose esta palabra y podamos cooperar con la obra de Dios y crecer en Cristo Jesús. Cristo viene pronto y el blanco es Cristo. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrada.